último día del Encuentro Internacional de Literatura Asturiana. Tenemos ahora una mesa redonda de teoría y crítica literaria asturiana. Y bueno, es una mesa redonda casi piramidal, así, triangular, pero bueno, son cosas que pasan y vamos a ver qué tal. Esperamos que salga bien. Tenemos aquí en la televisión a Guillermo Sánchez Ungidos, que es profesor ayudante doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de teoría de la literatura y literatura comparada. Se doctoró aquí en la Universidad de Oviedo, donde obtuvo además el premio extraordinario de doctorado y ha sido docente tanto aquí como en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado estancias de investigación en Canadá y en la Universidad de Silesia en Polonia, que es donde se encuentra ahora mismo y por lo que no nos puede acompañar. Investiga en las poéticas autorreflexivas y las proyecciones discursivas de la teoría literaria, ámbitos en los que ha publicado muchos artículos y coordinado monográficos en revistas y editoriales de reconocido prestigio. En paralelo, desarrolla estudios sobre poesía, música y metacanción, analizando la dimensión autorreflexiva del discurso lírico y musical, y ha publicado en este campo tanto artículos académicos como textos de divulgación. A mi derecha tengo a José Luis García Martín, poeta y crítico literario, que además ha dirigido la revista Clarín. Entre sus más recientes publicaciones poéticas se encuentran los libros de poemas Presente Continuo, del 2015, Aire en el Aire, del 2020 y Casual, del 2023. También es autor de varias antologías y estudios influyentes sobre la poesía española contemporánea, como Las voces y los ecos, 30 años de poesía española, La generación del 99, la poesía figurativa, Café con libros, Cómo tratar y maltratar a los poetas, en definitiva, de muchas antologías y muchos estudios de poesía española. También es autor de volúmenes que entremezclan la autobiografía, la ficción y la literatura viajera, como Café Arcadia, Arco del Paraíso, Enigmas con Jardín y Ciudades de Autor. A mi izquierda tengo a Berta Piñán, también uno de los grandes nombres de la literatura asturiana, tanto como escritora como investigadora, profesora de lengua castellana y literatura, miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana y fue consejera de Cultura Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias entre 2019 y el 2023. Ha ganado un gran número de premios y certámenes literarios, por ejemplo, el Premio de Poesía de la Academia de la Lengua Asturiana con el Ave Jules Besties, el Premio Teodoro Cuesta con Vida Privada en 1991, el Premio Narración Estrave con La Tierra Entero en el 95, y es autora tanto de libros en poesía asturiano como en castellano. Temporada de Pesca del 98, Un mes del 2002, de prosa como La maleta al agua, En casa llena, de literatura infantil, juvenil y de ensayo en asturiano, además de haber traducido también al asturiano a John Christopher y a Giuseppe Ungaretti. Desde hace un tiempo, además, ostenta la presidencia del PEN Club Asturiano, mostrando la constancia con la que se enfrenta a la defensa de la lengua asturiana desde las instancias literarias. Bien, pues la pregunta introductoria, o como yo tenía pensado iniciar esta mesa, era hacer una pregunta para que me respondáis un poco los tres, por el orden que queráis, que sería una pregunta bastante abierta, pidiéndoos que os hagáis un balance personal de los últimos años de la literatura asturiana, desde el plano que sea, desde los autores, editores, lectores, recepción, que vosotros consideréis relevante. Así que, en el orden que queráis. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Lucas, y gracias a Miguel Montavaro, que fue el que me convidó a estar aquí. La verdad es que cuando me conviden a la academia, a la universidad, sin yo que hay tantísimos años que estoy fuera, pues siempre pienso que hay en un ámbito demasiado formal para las mías reflexiones, que yo no soy investigadora, soy escritora pues escritora y profesora que fui hasta hace poco de lengua y literatura española en instituto. Otra cosa que no faigo, Lucas, perdona por corregirte, y escribir en castellano. Lo que faigo es sacar libros que escribo en asturiano y después tradúcense o traduzorlos yo misma al castellano. Vale. Pero bueno, ya nada, una apreciación que no tiene importancia. Y después, sobre esta pregunta xenérica, yo tampoco sé si puedo hacer un balance de la literatura asturiana de los últimos años, considerado como la última década o algo así. Pero como sé que a lo largo, presiento, pues creo, ¿no? Porque como ya es lógico que a lo largo de esta mesa vamos a hablar de cosas más concretas, sí me prestaba hacer casi una exposición previa más genérica y casi más teórica, ¿no? Sobre lo que yo entiendo, cómo funciona el sistema, porque cuando Miguel me invita, fálame del sistema literario asturiano, y a mí interesóme precisamente por eso, porque no era tanto como, hombre, cómo van las cosas, ¿no? Que llevamos haciéndolo pues décadas, de vez en cuando en las xuntas de escritores, oye, pues llevo una especie de cata, ¿no? Cata en a fondo de cómo van las cosas. A mí
interesóme precisamente el concepto de sistema literario, porque creo que ahí abordamos, trasladamos un poco el enfoque a algo que quizá yo tampoco estoy, si estos días se faló aquí del sistema literario o no, porque no pude estar, pero trasladámoslo a algo más básico, ¿no? Entonces, sí que hice unas notas sobre esto, lo que lleva un sistema, como concepto, el sistema literario, que viene de los formalistas rusos y que después, está en Baudelaire también en el campo, lo que lleva el campo literario. Y después a mí interésame, desde hay un tiempo que vengo yendo, no muchísimo, pero sí algo, de los polisistemas de Ibn Zohar, ¿no? Eso interésame, ¿por qué? Porque creo que las funciones del sistema literario, cómo se articulan y cómo se interaccionan entre ellas, creo que es interesante para las lengües minorizadas y para las literaturas como la nuestra que se faen en esas lengües, ¿no? Las funciones, por repasarlo todo muy rápido, las funciones del sistema literario que serían, y esto va tratándose después, casi un poco de introducción, que sería definir el canon, la hegemonía literaria en cada momento, ¿no? Cómo se traduce, cómo se establece, cómo hay un canon dinámico que va cambiando. Después, cómo el sistema, los elementos del sistema interactúen entre ellos y, por lo tanto, también hay un elemento de análisis en esto que yo voy a plantear, que es nuestro sistema como un sistema un poco distorsionado, como un sistema descompensado en muchos sentidos. Y, sobre todo, que hablar de sistema permítenos, yo creo, también un análisis crítico más a fondo o también más en relación con la crítica que se está haciendo en otras lengües minorizadas y en otras lengües que no, y en otras literaturas, ¿no? Que no lo son exactamente. Eso por un lado. Después, para lo que quiero explicar del asturiano y de la literatura asturiana, pues resumiendo un poco los elementos del sistema, que ya traducir un poco lo de Jacobson a otros términos, pero que ya traducirlo, pues el emisor serían los productores en este esquema clásico de Jacobson de los 60. Después el receptor serían los consumidores, las instituciones y el contexto, el repertorio y el código, el mercado y el contacto canal y el producto y el mensaje. En ese sistema de Jacobson podría entrar en ese cuadro de la comunicación de Jacobson podría entrar este sistema literario con esas funciones y cada una definida con lo que tiene. ¿Por qué esto y por qué me detengo mínimamente? Pues por lo que decía antes, porque creo que esta teoría de los polisistemas, sobre todo de Ibn Zohar, que hay un planteamiento que los sistemas son dinámicos entre ellos y interactúen, pero que también interactúen con otros sistemas culturales y socioculturales que están presentes al mismo tiempo, yo creo que muy bien para explicar muchas de las cosas que suceden, o algunas por lo menos de las cosas que suceden en el sistema asturiano y en el sistema de las lenguas minorizadas en las sus literaturas. ¿Y por qué? Porque se producen estas alteraciones. Yo creo que nosotros pasámonos, y cuando digo nos, refiérome un poco al grupo de escritores, de la gente que llevamos escribiendo décadas y reflexionando sobre nuestras carencias, cómo se producen, cómo no, pasámonos décadas poniendo en el centro del sistema al texto, al mensaje, en realidad, ¿no? Lo que para Jacobson sería el mensaje. Poniéndolo en el centro, y quizá desde esta otra perspectiva ya no podemos pensar que el centro del sistema y el propio texto, porque de ahí derivanse muchas cosas. Derívase, por ejemplo, un clásico de tomar una cerveza que pensamos tantas veces, ¿qué pasaría si se escribe el Quijote en asturiano? ¿Qué pasaría? Pues pasaría que probablemente pase desapercibido, porque el resto de los elementos del sistema tienen grandes carencias para que el Quijote pudiera ser percibido como tal. Esto es un poco lo que quiero plantear como propuesta, ¿no? ¿Qué pondríamos en el centro del sistema entonces? Pondríamos al emisor o emisora, es decir, pondríamos a los creadores en el centro del sistema. Podría hacerlo en otras literaturas, porque de ahí parte todo, si no, no existe el resto. Pero claro, en el caso del asturiano y de otras lenguas minorizadas, eso también es un centro un poco vacío, no es muy consistente. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de precarización de los escritores en asturiano son mucho más grandes que que incluso otros sistemas también de lenguas minorizadas. Por ejemplo, el vasco, Jon Cortázar fala de esto y fala
de cómo el centro allí, un subcentro del sistema, para ellos ya es la escolarización. Los escritores, muchos, no están precarizados del todo porque viven a base de lo que después la escolarización asume como parte de ese producto. Nosotros eso no lo tenemos, la escolarización asume una cosa mínima y casi puntual y casi anecdótica, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo este filo de reflexión, ¿qué podemos poner en el centro del sistema que es probablemente lo que nos lleva fallando todo el tiempo? Y no es que no lleváramos falando de ello, es que quizá falamos poco o no lo falamos de una forma sistematizada. Pues es al final el receptor, esto es el público oyector. ¿Quién es ese público oyector? ¿Cómo se constituye y cómo está relacionado, interactúa con la otra parte del sistema que es el mercado, ¿no? Esa parte creo la que nos distorsiona muchas veces la perspectiva. ¿Por qué falla el sistema asturiano? Falla el sistema asturiano literario porque el propio sistema falla. Hay una descompensación que llevamos hablando de ella mucho tiempo, pero yo quería plantearla desde esta otra perspectiva, que ya es decir lo mismo. Llevamos diciendo mucho tiempo que hay una desproporción entre lo que se escribe, lo que se publica, lo que se vende y lo que se llega. Que hay un elemento de distorsión y de desproporción y tenemos que meternos ahí y tenemos, yo creo, que ser valientes en decir, salir de la autocomplacencia y ser valientes en decir, bueno, hay un elemento de distorsión entre lo que se publica, por ejemplo, y lo que se lee, lo que se publica y lo que se vende. ¿Esto existe en el mercado editorial en general? Sí, pero a nosotros interesamos en el nuestro, donde la distorsión quizá sea más amplia. Y otra parte, que ya el contexto, otra parte de ese sistema, que ya el papel de las instituciones. Las instituciones forman parte del sistema de los polisistemas y igual en el asturiano actúan de dos maneras importantes. Una, la falta de oficialidad, creo que es importantísima en el contexto de la literatura asturiana y, por decirlo otra vez, no nos vamos a quedar nunca cortos, porque ahí hay una carencia sistémica realmente para la literatura, ¿no? Una carencia sistémica. ¿Y qué pasa entonces, creo yo? Bueno, pasan muchas cosas, que de esa carencia sistémica hay de desvalorización de la literatura hasta risión de la literatura, que esto va remediándose por otros lados, pero hay un intento también de compensación, claro, lógico, de las instituciones. Los sistemas son dinámicos y van compensándose y van interactuando entre ellos. Y en ese intento de compensación, pues generen también inxerencias en el propio sistema, sobre todo de alguna que se fala muchas veces, por ejemplo, de las subvenciones a las editoriales, ¿no? A la edición asturiana, porque la edición asturiana está en el cuadro está interactuando con todo lo demás, ¿no? Bueno, como sé que de esto vamos a seguir falando, era un poco para hacer, ya que me toca la primera, además, pues así faigo un poco de marco de algunas cuestiones que en fin, son como otras tantas posibles, ¿no? Para entrar en la situación actual y en qué venimos arrastrando quizás de carencias en nuestro panorama de la literatura asturiana, la literatura fecha en asturiano. Es muy interesante todo lo que comentaste ahora en esta primera intervención porque, bueno, ya vas metiendo un poco el pie en cosas que vamos a ir más adelante y también has tratado cosas que han ido surgiendo a lo largo tanto de las exposiciones como en las comidas y las pausas, que, bueno, que también se forma un diálogo muy interesante. No sé, José Luis, ¿tú cómo haces ese balance? Bueno, buenas tardes. Es para mí un poco emocionante estar aquí, porque como los niños que vuelven al sitio de la infancia, le parece más pequeño el lugar. Y este lugar que tuve tantas peleas, que si Arias, que si Roca, que si Josefina, bueno, fue terrible las batallas que hubo aquí, algunos contra mí. Todavía deben figurar en el libro de actas los insultos de Roca una vez. Ahora vuelvo y es mucho más pequeño. ¿No? Es como nada, parece de juguete. Pero bueno, emoción por un lado de volver a este sitio donde estuve viniendo a lo largo de 30 años, o sea que tampoco es poco tiempo. Y luego escuchar a Berta Piñán hablar con tanta naturalidad en este lugar y en asturiano, del asturiano, y de reflexiones teóricas, porque yo debo ser el único de aquí que recuerda toda la historia del asturiano. Yo recuerdo, oyéndola a ella, recordaba una reunión en el salón de actos de la Caja de Ahorros, que estaba en la Escandalera, una reunión que había todos los años que era Amigos del Bable. Y esos Amigos del Bable venían los estudiosos y daban textos académicos, estaba Larco, estaba Josefina presidiendo,
y y daban ponencias y se leían textos en asturiano, en bable, se decía entonces. Sale José Luis García Arias a hablar. Empieza a leer su ponencia, que era una ponencia filológica, teórica, y la lee en asturiano. ¿Cuál fue la respuesta? Comienza en asturiano, sin avisar ni nada. La respuesta del público, empezó a reírse. Y al arco tuvo que decir, la gente creía que era un monólogo, porque entonces el asturiano era lo cómico, era el monólogo, era una cosa divertida, un texto. O sea que yo creo que la primera vez que un texto científico sobre el asturiano se leyó en asturiano, allí estaba yo. Pero resulta que la primera vez que en la universidad se dio una clase en asturiano, vinieron los periódicos, era una cosa extraordinaria, casi como el matrimonio gay cuando se aprobó, una cosa que rompía todos los esquemas. La daba este señor que está aquí, Ramón Andrés, y estaba yo allí en la Escuela de Magisterio. No fue un acontecimiento. Bien, cuando salen los primeros libros, esto en lo sociológico, en lo literario, los primeros libros en asturiano, pues yo recuerdo en la librería Alborá la presentación de un libro Manuel Asur, Camín del Cumal Fundero o algo así, todas estas cosas. Empiezan los primeros libros en asturiano y Sánchez Vicente, pero esos primeros libros eran de una poesía política, eran en los años 70, pero había un desfase entre lo que se escribía en asturiano y lo que se escribía en las otras lenguas. Otras lenguas, la literatura la literatura los novísimos, reflexiva, y ellos seguían con la poesía social. Estaba Nuberu, Canto, todas esas cosas. Y ese cambio que ocurre del 70 de Luis Xabel y los de Concello Bable y todos estos, y Sánchez Vicente, estos maestros un poco literariamente anticuados, esa es la opinión mía, empiezan a aparecer otros escritores más jóvenes que tienen otras lecturas. Esos escritores más jóvenes los conozco desde el principio, y son Juan Bello, que tiene 18 años, que ha publicado un librito, el primero lo publicó la Academia en el cuarto Mariechu, que renegaba de él. Es Antón García, que tiene entonces 20 años, y que publica un libro, Estoiru, en un asturiano, ya complicado, ya muy distinto de lo social, y que comienza a traducir, en Palacio Teguillo, a Eugenio de Andrade. O sea, los poetas jóvenes en asturiano, nacidos en torno al 60, se ponen en relación con los poetas que escriben en castellano, en español, en esos años 80. Entonces, yo vi cómo la poesía asturiana pasaba. Estaba Berta Piñán con Alabello y les Besties, esos primeros. Pasaba de ser una poesía arcaizante y también una poesía, en parte tuve yo la culpa para que lo quitaran, con unas ideas equivocadas sobre la guerra. Estoiro es un libro escrito en asturiano occidental o así, que el propio autor después ya no entiende lo que dice. Porque ¿qué creían que era escribir en asturiano? El asturiano y el castellano tienen muchos elementos en común muy próximos. Y no es malo. Si es una palabra asturiana, se parece a la corriente castellana, pues sigue siendo asturiana, aunque coincidan y viceversa. No, entonces cogían los manuales de dialectología, que era lo que se había hecho antes, y buscaban las palabras más raras y las ponían en los poemas. Entonces, claro, aquello quedaba un poco pedregoso como ejercicio. Entonces fue ese momento en los 80 cuando se empieza a escribir, a hacer literatura. Y mi idea, en ese momento, lo que decían estos poetas, es que la gran literatura en asturiano, o en yidis, o en cualquier lengua minoritaria que sea, es gran literatura porque se puede leer en inglés, en español, en francés y sigue teniendo interés. Lo que es un ejercicio lingüístico que solo vale en tu lengua es una cosa filológica de consumo interno. Y comenzaron así a aparecer textos que tenían valor literario independientemente en una lengua o en otra. Berta Piñán tomó una idea muy adecuada, pero que también tiene sus críticas, y es que ella también avanzó como poeta, y Simusgini y otros autores, y habla de temas locales, de Caño, el campo, pero con una visión universal, que es lo fundamental, porque lo asturiano se puede tratar en plan costumbrista, que o en plan que interesa a alguien de Nueva York o de cualquier parte, como hace Simusgini. Pues la idea de Berta Piñán en sus libros muy pronto fue publicarlos bilingües, lo cual está muy bien. Sus poemas son interesantes en asturiano, son interesantes en castellano, se pueden leer aquí, en Madrid o donde sea. Es una poeta reconocida en todas partes. Una opción.
¿Qué problema tiene esa opción suya? Que los lectores de Asturias no están acostumbrados, no estaban, y todavía siguen sin estando en muchos casos, a leer en asturiano. Hace falta un pequeño esfuerzo. Y lo mismo que en Cataluña, donde no tiene nada que ver con esto, son catalanes, escriben en catalán, defienden el catalán, pero a la hora de comprar el periódico no compran el catalán, compran La Vanguardia, que es en castellano, porque están acostumbrados a leer el periódico en castellano. Pues aquí, si les ofreces el libro bilingüe, cuando tienen una dificultad en el texto asturiano, ¿qué hacen? Se pasan al castellano y siguen. Y por eso, una gran poeta, amiga mía, Ángeles Carvajal, que le puse tu ejemplo, escribió en castellano, pasa al asturiano. Digo, ¿por qué no los publicas bilingües para que te lean en todas partes? Y la gente dice, no, porque entonces no me leerían aquí en asturiano. Entonces quiero decir que hay un esfuerzo de las dos cosas, de una manera y otra, pero que hace falta acostumbrarse. Hace falta que no haya que comprar y leer en asturiano porque esté en asturiano, sino porque sea un texto interesante. Y como es un texto que me interesa, lo leo en asturiano o lo leo porque no hay otra opción. La primera, que esté solo en asturiano y luego ya se irá traduciendo a otra serie de partes. Bueno, fui testigo de cómo aparecían esas inquietudes literarias en ese grupo, que es el que ya me interesa porque lo vi nacer más de cerca, y fueron olvidando otras cuestiones porque yo recuerdo, estaban las tertulias con los jóvenes escritores en asturiano y solo hablaban de ortografía. Si se escribía así, de cuestiones gramaticales que digo, eso no interesa a nadie, más son cosas gremiales. Ortografía, esto, cómo se escribía, si había normas, en lugar de escribir directamente cosas interesantes para el lector en general. Y esa idea de traducción, yo estaba allí, lo primero que se traduce al castellano, en la revista El Ciervo, una revista catalana que tiene un pliego de poesía que todavía sigue saliendo, tiene 75 años, uno para Antón García, una muestra de estos jóvenes poetas. Y en Libros del Pese, una editorial asturiana, Cilleruelo, a quien le convencí yo, un poeta catalán, traduce al castellano a esa muestra que yo creo que es la primera de los poetas en asturiano. O sea que en cierto modo fui testigo de cómo fue cambiando la situación y cómo fue hasta llegar a la situación que tenemos ahora, que comparada con el comienzo es milagrosa. Y vi también cómo Joan Bello, tan citado ahora, todavía no está, pero es como si estuviera. Pues a veces hablo con él y digo, mira, Joan Bello, te estás convirtiendo en el nuevo Emilio Alarcos, te estás haciendo más homenajes que a Emilio Alarcos. Ya, pronto vas a superar el tope. Pues vi cómo Joan Bello se convirtió en un escritor en asturiano y luego en un escritor en castellano a la vez. Joan Bello era poeta, como poeta notable desde el principio, pero por razones de azar, él trabajaba en una imprenta, KRK, en fin, y corrigiendo pruebas, me quedo trabajo, le despiden, queda muy mal, pero en ese momento se funda un semanario que es Les Noticias, que hizo mucho por la literatura en asturiano. Un semanario, naturalmente no podía vivir de la venta, pero financiado por el Principado, pues sale todas las semanas y hay que llenar páginas. Joan se pone a trabajar allí como otros, José Luis Piquero, un escritor en castellano, que escribe en asturiano, Marín Estrada, tantos otros, y resulta que, aparte de información y las cosas políticas en asturiano, tiene que hacer todas las semanas llenar una página literaria como sea. Entonces tiene que escribir una página, ya no puede hacer poemas, cuentos, reflexiones, poetas inventados, literatura, todas las semanas una página en Les Noticias. Esa colección de Les Noticias, si lo miramos esas páginas, allí un tesoro, es la base de todo Joan Bello. Porque a partir de ahí van saliendo distintos libros. En ese momento, libros, luego veremos lo de las subvenciones, es decir, que había mucho dinero, o sea, que hubo un momento en literatura asturiana que yo creo que es totalmente nefasto, que es cuando un editor publica un libro en asturiano, no vende un ejemplar y gana dinero, porque la situación es mayor que el coste. Eso es nefasto. ¿Qué interés van a tener los editores en que se venda si ya con imprimirlo y que los guarden en una caja ya han ganado dinero? Las subvenciones tienen que ser con un cierto, en fin, una cierta cabeza. Bueno, Joan Bello empieza a sacar libros. Sale La Bola del Mundo, salen
creo que es como hacer La Habana sin salir de Asturias, bueno, muchos libritos, con ese género que no inventó él, pero que aportó al asturiano, que es hacer literatura sobre temas no solo locales, fantásticos, literarios, de otro tipo, en fin, un poco crear un mundo como su maestro Álvaro Cunqueiro, el más cercano a Álvaro Cunqueiro, pero un poco a su aire, no imitando a Cunqueiro, sino en ese estilo. Y esto, van saliendo estos libros en asturiano, y lo curioso, en fin, voy a resultar muy antipático porque siempre estaba allí, soy como el de la película de Woody Allen. Se me ocurre a mí, que le veía además, y al editor, nuestro editor de cabecera, que también es de nuestra tertulia, Carlos Espina, en libros del Peche y luego de Impronta, que estaría a hacer una traducción para que se conozca una antología de la prosa de los relatos de Swann, no solo sus poemas, sino esa prosa creativa suya, una antología. Comenzamos a prepararla, comenzamos a traducirla, porque entonces Swann Bello decía que él era un escritor en asturiano y no sabía escribir en castellano. Es que no quería hacer nada, que lo tradujera. Yo me reía un poco, pero en fin, luego veremos cómo la necesidad le hizo cambiar de tal. Entonces nos pusimos a traducirlo, a arreglarlo, con la ayuda de él, que era quien lo hacía y tal, esas cosas. Pues mi ex amigo, a quien oyeron ayer, Martín López Vega, y yo arreglamos todas estas cosas, y en ese momento Marín Estrada le hace una entrevista en Clarín a Swann Bello. La lee Constantino Bértolo, que era el editor de Debate, y era una persona muy atenta a los nuevos modos. Aquí hay un escritor. Le llama, este mundo me interesa. ¿Tienes alguna novela que tiene? Le dice lo que está preparando. Mándamelo. Le mandamos ese libro, que era una antología de prosas, y Bértolo dice, aquí hay un libro, vamos a venderlo como tal, tomando como modelo el Obabacoa de Bernardo Achaga, y él lo arregló. O sea, que es un libro hecho por un editor, junto con el autor, añadiendo poemas, poniendo fotos. Entonces, ese libro, La historia universal de Paniceiros, que es un libro que tiene la peculiaridad de que es el clásico de literatura asturiana, que como tal libro salió en castellano, es decir, que eso pasa en todas las lenguas que se entremezclan y demás. Y ese libro, en castellano, en Debate, debido a que tuvo una promoción editorial grande, a que se publicitó fuera, ya saben que el éxito dentro siempre es un rebote del éxito de fuera, hizo que a Swann Bello se leyera en Asturias. O sea, que Swann Bello fue un escritor conocido, se era minoritario por un libro que se publica en Madrid, creo que Debate era Madrid, Barcelona, y en castellano. Ese libro se vendió tan bien, fue tal éxito aquí dentro de fuera, que le encargaron otro. Y preparó Los cuarteles de la memoria, el otro gran libro de prosas. Y, claro, con un lanzamiento adecuado. ¿Qué hizo el editor? Fletó un autobús, lo llenó de periodistas y los llevó a Paniceiros, a presentarlo allí. Claro, los vecinos de Paniceiros, esto me lo contó Swann, que se conjuraron y dijeron, decir que todo es verdad, que decirle que todo es verdad. O sea, ellos sabían lo que estaba Swann, eran sus fantasías, pero creían que les desprestigiaban, llegan los periodistas y les desmentían. Se conjuran, es de verdad. Claro, el libro fue un gran éxito, se vendió en varias ediciones de bolsillo, etc. Y luego esos libros salieron también en asturiano. Pero yo creo que incluso en Asturias se leyeron más en castellano que en asturiano. Se convierte en el gran escritor. Pero Swann Bello entra en el canon. Bueno, me cortas y le pasas a... Iba a decir que si podía cortar un segundo. No, pues lo mío es el abuelo Cebolleta. O sea, que terminamos aquí y mañana más. Pasamos a la teoría. Perdona, Guillermo. Que no, perdona, encantado. Nada, cuéntanos un poco tú. No, nada, estaba escuchando con mucho placer. Nada, quería en primer lugar agradecer bueno, especialmente a Miguel, ¿no? por invitarme. En su momento en mi hogar académico. ¿Me oís bien? Porque Sí, no sé si... hubo un segundo que se cortó un poco. Vale. Es que, bueno, hay que confiar en la red europea de Internet y creo que no podemos confiar mucho. Pero bueno,
vamos a intentarlo. Decía que estaba muy agradecido también por volver a casa, aunque sea de forma virtual y sobre todo para pensar la literatura asturiana. Yo un poco más voy a aportar, sobre todo porque, bueno, Berta Peña justamente ha comentado algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es repensar también la literatura nacional, como es la asturiana, dentro pues, de los parámetros más básicos que la teoría también ha cimentado a principios del siglo XX, ¿no? Que es pues, el concepto de sistema. ¿No? Yo precisamente también traía esa reivindicación de empezar a pensar desde ese punto de vista, no tanto como un balance, porque quizás no me siento pues con, no sé, con todo el poder o con todo el conocimiento como para hacerlo, pero sí con métodos para poder comenzar a pensar la literatura. Vaya. La aplicación que ha hecho de los polisistemas de Benzoar y que nos sirve para poder pensar todas estas cuestiones. Estoy de acuerdo también con ella en desplazar, ¿no?, del centro del sistema tanto al mensaje como al creador, sobre todo por la configuración particular que ha tenido la literatura asturiana, ¿no? Ya se ha comentado, pero que también Julio García Martín ha comentado cómo se sedimenta un momento importante, ¿no?, para la historia de la literatura asturiana, y creo que eso es fundamental repensar, ¿no? Porque sí es verdad que la percepción del lector ha evolucionado hoy hacia una conciencia mucho más identitaria, ¿no? Que bueno, pues así se ha concebido durante muchos años la literatura asturiana, necesariamente por esa circunstancia minorizada, pero también yo creo que el lector es cada vez más exigente a nivel estético, ¿no? Sobre todo cuando se enfrenta a literaturas en lengua minorizada, ¿no? Quizás hablemos después de los temas y tendremos tiempo para, bueno, pues para reflexionar también sobre ello. Sí que me interesaba, porque bueno, hablando con Miguel sobre mi participación, lo comentamos muchas veces, no solo el concepto de sistema o el concepto de repertorio o el concepto de sistema de Benzoar nos sirve, sino también lo que la literatura comparada nos ha proporcionado como herramientas, ¿no? Y en este sentido, no se conoce mucho en España, pero sí que hay un teórico, voy a aparecer, lo siento, el más friki de todo el seminario, pero hay un teórico eslovaco, Dionys Durishin, que propuso un sistema que me parece muy, muy interesante, porque está en consonancia con todo lo que había comentado Ben, que es el concepto de sistema interliterario, ¿no? Para entender sistema interliterario o incluso comunidades interliterarias en conflicto, ¿no? Creo que fundamenta un poco las razones del sistema también en relación, ¿no?, con la idea de relacionar, es decir, cómo la literatura asturiana camina teniendo en cuenta que nace pues, por la tensión de ser o se consolida dentro de una especie de canon, sabiéndose escrita en una lengua minorizada, ¿no? Creo que eso pues, puede aportar quizás a la reflexión y quizás a la reconfiguración de la literatura asturiana como una literatura, insisto, como sistema interliterario, en contacto con otras literaturas y también a partir del conflicto. Entonces, bueno, no sé, creo que es, con todo lo que se ha comentado, creo que es lo que podría aportar, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo, Berta, en que debemos de empezar a pensar desde ahí, ¿no?, desde la cuestión comunicativa y sobre todo para que nos permita también repensar un poco los contextos, no solo de creación, sino también sobre todo los contextos de recepción. Yo creo que después que hablaremos a partir de ahora también de editoriales, ¿no?, y de pues, la proyección que puede tener la literatura asturiana, lo podremos retomar en este sentido para tratar de entenderlo un poco mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me voy a dar mucho más. Pasando a otra cuestión, ya que hablamos de sistemas y polisistemas, yo quería plantear esta cuestión de... ¿Oyes bien? Sí, la cuestión del micrófono y por la cámara solo. La cuestión de que en este sistema parece que no hay una teoría literaria asturiana única e integradora, si lo veis así, y a qué podéis pensar que se debe ese vacío. Si queréis empiezo por Guillermo, que precisamente viene de la teoría de la literatura,
y quizá tenga cosas interesantes que contar. Bueno, o lo intento. A ver, no creo que exista una teoría, algo así, ¿no? Como os mencionaba, una teoría integradora. Pero no creo tampoco que haga falta, ¿no? Pensar. La teoría española tiene una teoría integradora. Yo creo que la teoría de literatura aspira a buscar universales, ¿no? Y a buscar, a pensar la literatura en su más amplio espectro, ¿no? No solo con la Vaya por Dios. consultorios, no, sino con pensar la literatura, sea cual sea, con un carácter universal. Y yo creo que precisamente Jesús García Martín ahora comentaba una obra o unas intenciones, ¿no? de universalidad, o la obra de Joan Bello o la propia obra de Berta Piñán, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con lo universal. No la hay, una teoría integradora, pero tampoco creo que haga falta, ¿no? buscar una teoría específicamente de la literatura asturiana, sino integrarla pues dentro del pensamiento acerca de la literatura. Y sobre todo también dentro del pensamiento de ese concepto de Goethe de la literatura mundial, ¿no? O lo que surgió después como literatura comparada. Ahí es donde yo creo que Bueno, estas son cosas del directo. Sí, Sí. que se cortó, ¿verdad? Se te cortó cuando estás hablando de literatura comparada. Sí, decía que integrarlo un poco en ese tipo de pensamientos, ¿no? Pues de relaciones, que no deja de ser otra cosa más, ¿no? La literatura y su pensamiento son relaciones entre sistemas, ¿no? Y no son sistemas aislados, no son repertorios aislados, sino que a partir de la consolidación de esos repertorios, pues deberían exportarse también hacia el pensamiento. Entonces, creo, y mi resumen es que no creo que haga falta buscar una teoría integradora y global de la literatura asturiana, sino simplemente que forme parte, como cualquier otra literatura, del pensamiento acerca de la literatura en búsqueda también de esos universales, ¿no? Y demostrar pues, que está también al servicio de la propia idea de literatura, ¿no? Vale, gracias. No sé vosotros cómo sentís este vacío, o pensáis como Guillermo que no hace falta esta... ¿A quién preguntas? Bueno, los dos en general, podéis discutir también, podéis interpretar al público. Bueno, yo creo que Guillermo acierta en el centro del asunto porque realmente no hay una teoría, yo también creo que no hay una teoría integradora, pero lo que hay, que quizás ya siempre previo a tener una teoría, si fuera necesaria, que tampoco tiene por qué serlo, lleva una historia, sí se lleva trabajando décadas en la historia de la literatura asturiana. Y yo creo que eso es muy importante, porque sin la historia de la literatura asturiana tampoco tendríamos la perspectiva ni diacrónica, ni temporal, ni siquiera podríamos mirarnos a nos mesmos y validar una historia como la tenemos validada, esa historia que además ahora se está ampliando y reformulando. Y yo creo que esa ya tiene una gran importancia. A veces son esos tochos de la historia de la literatura que parece que están ahí en las estanterías, pero son importantísimos precisamente porque son básicos para validarnos a nos mesmos y como espello donde nos mirar. Creo que también en esto que estamos, igual cabe, en este afán de universalidad, de buscar los universales, que lleve algo en lo que yo creo que a partir de un momento dado, diríamos la década de los 2000, ya eso se consolida, empezando los 2000, consolídase como uno de los objetivos de la literatura, de la nueva literatura. Nosotros veníamos de antes, pero hay una nueva literatura que ya no tiene que matar a los mismos padres que nos matamos, ¿no? Que nosotros tenemos que matar a los padres de la tradición, porque teníamos un conflicto grande con la tradición que no era la modernidad precisamente, ¿no? Entonces buscamos la modernidad en otros referentes, que fue la traducción. Aquí entra en xuego la importancia que dábamos a la traducción porque queríamos leer la modernidad en lengua asturiana y queríamos que el lector y los lectores en asturiano también la leyeran. Ahí entramos en esa reflexión de ese momento en que creíamos que traducir para nos era una militancia. Yo también estaba allí, Martín, era una militancia, pero después convirtióse en un imprescindible aprendizaje. Porque cuando Martín dice que discutíamos hasta las tantas de la mañana de ortografía, en realidad estábamos discutiendo del estándar
del estándar que queríamos para la literatura y que a la vez estábamos usando. Producíase la discusión teórica y la práctica de una manera simultánea, por lo tanto teníamos que experimentar también en el estándar, y para esto la traducción valiónos de una manera fenomenal. Éramos bastante ignorantes en lingües, porque generacionalmente somoslo, pero éramos suficientemente osaos por la edad y por las condiciones que se nos daban, osaos como para atrevernos a traducir de lingües con lingües interpuestas también, ¿no? Pero eso permitiónos generar o buscar estándares literarios sin la preocupación añadida de la creación, porque claro, estar creando y estar además aplicando el estándar sobre el que además reflexionábamos todo a la vez, por lo menos en la traducción quitábamos una de las cosas que genera muchísima tensión, que la que más tensión genera, que es el producto literario y la creación. Y estábamos nada más ya en el aspecto de la reflexión sobre el estándar. Por lo tanto, la traducción no solo sirvió para el corpus literario y para generar, bueno, una buena parte de lo que tenemos ahora y de lo que se fue haciendo de entonces para acá, sino que nos sirvió a nos, y yo creo que a generaciones que vinieron o promociones de escritores que vinieron después, para poder enfrentarnos a un estándar no siempre desde la propia creación, sino con creaciones allenas. Por lo tanto, fue un gran laboratorio de aprendizaje, no para la escritura, que siempre se aprende a escribir traduciendo, sino también para asumir, para la elaboración de ese estándar literario. No estoy hablando tanto del estándar lingüístico, que también hablaremos de ello, sino del estándar literario. Entonces creo que esa etapa fue importante. Y también, enlazo con lo que decía al principio, como tuvimos, y desde la academia fíjose mucho, desde la universidad, la idea de que había que crear unos referentes fundamentales. Uno de ellos era la historia de la literatura tradicional, y añadiendo a eso ya la historia de la literatura contemporánea. Y eso ya también un trabajo importantísimo en el que ya más gris, en el sentido que se lleva trabajando en ello mucha gente durante mucho tiempo, y que está ahí, y que ya importantísimo para lo que después va a ser esta idea nuestra que tú decías, Guillermo, de estar incluidos o pertenecer a esos universales donde la literatura comparada, ¿no?, fai ya en su trabajo, ¿no?, su trabajo de reflexión, en su trabajo teórico o lo que sea, ¿no? Bueno, respecto a la traducción, yo recuerdo los primeros poetas vivos que se traducen, Andrade, o vivos ya no vivos, pero reciente, Gabriel Ferraté, y recuerdo un hito, en este caso del asturiano, que es cuando Antón García, que había traducido un libro de Andrade, Memoria de otro río, uno de los primeros libros que se traducen de un poeta vivo al asturiano, traduce Contra la oscuridad, que era un libro inédito de Andrade, que se traduce a la primera lengua que se traduce es al asturiano. Y él, en sus bibliografías, pone siempre esa traducción al asturiano. Era la primera vez que un autor importante en una lengua se traduce al asturiano. Y como vino Andrade aquí en el año, creo que fue 88, leyó la Biblioteca de Asturias, presentó el libro, y fue un poco un encuentro, la literatura asturiana ya era algo más que un juego endogámico y reivindicativo, sino que se codeaba con la nueva poesía, con la poesía, bueno, yo hablo de poesía porque es lo que me toca más de cerca y lo que entiendo más, en cualquier lengua española. O sea que ya por primera vez en esos años 80 traducen a los poetas, y los poetas asturianos, ¿verdad?, tienen la misma categoría que los poetas de su edad que escriben en catalán, en castellano o en cualquier lengua. Se pueden comparar. Y respecto de eso, recuerdo las traducciones, que eran entonces muy innovadoras, porque, en fin, había gente en aquel momento, no olvidemos que había una enemistad contra el asturiano grande, que hubo guerras de todo tipo. Y yo recuerdo la batalla, no sé si Ramón de Andrés habló de esto, del Reguerín de Leite. Durante un tiempo, en la Nueva España, la gracia de Juan Benito, los de Bueno, es decir, ¿cómo se llamaba este señor? Gracia Noriega, repetían, es que en Bable, Vía Láctea se dice Reguerín de Leite, y era todo la risa de las... o sea, que hubo un intento de ridiculizar grande, y cómo va a hacer esto, y entonces era muy importante que Shakespeare, o que Cavafis, que lo tradujo creo José Gago, estuviera en asturiano.
Y ahí ocurrió un hecho un poco así. El editor de esas traducciones de José Gago era Juan Carlos Villaverde, todavía profesor en esta facultad. Y con el libro muy bien editado, era muy buen editor, estaba aquí Ángel González, Santón, el que le traían y le llevaban, y fue a darle el libro. Vio aquello, Cavafis en asturiano, y solo se le ocurrió decir esto. Bueno, él no diría diría esto es como dar marihuana a las vacas. Claro, a Villaverde le sentó muy mal, desde entonces todo contra él, es otro chiste de la época. Pero el hecho de que estuviera Cavafis, de que estuviera en los textos homéricos, traducidos, no, porque las primeras traducciones, Berta lo sabe, Swann, etcétera, muy esforzadas, traducían la mejor poesía del siglo XX y traducían del inglés, del francés, del alemán, del italiano, del checoslovaco, de todas las lenguas. Los grandes poetas, todos a través de la versión inglesa o de la versión portuguesa, porque muchas de esas versiones, Swann, por ejemplo, vienen de unos libros de otro poeta portugués que influyó mucho, que es Jorge de Sena. Jorge de Sena hace unas antologías, 20 siglos de poesía universal, etcétera, maravillosas. Y del portugués, pues todos traducimos, hay un montón de poetas. Pero Gago era un helenista rigurosamente del griego y empiezan a aparecer traducciones que uno, si no sabes griego, lees mejores en asturiano que otra en castellano en otra lengua, o sea, que te son útiles para el texto, etcétera. Van apareciendo, o sea, que como todo, en la literatura asturiana pasó del amateurismo a cosa más profesional y más hecha. Pero, en fin, yo la verdad, y lo siento por mi amigo Guillermo, que me resulta un poco, bueno, ser viejo tiene sus ventajas. Enternecedor escucharle, porque resulta que uno de los jóvenes poetas que por estos años iban a mis tertulias, escribía un libro, le criticaba yo, se metía mucho conmigo, porque era así muy tal, era Leopoldo Sánchez Torre. Ese poeta, que luego dejó de ser poeta para ser únicamente estudioso académico, ese que publicó un libro, y le publiqué en una antología, y luego le di la tabarra para que yo escribiera poesía hasta que me odió, pero no quiso escribir más poesía. Ese joven, que yo recuerdo como joven, con el que discutía y me empeñaba en que escribiera y que no era mal poeta, es el padre de Guillermo Sánchez Ungidos. Y yo veo las dos cosas y digo, Dios mío, qué anciano soy, si hasta los jóvenes que yo recuerdo tienen hijos que son casi de mi edad. Bueno, todo esto viene a cuento de que yo cada vez soy más escritor, pero de sistemas, de trabajos curriculares, de leyes centrales. No es que no sepa nada, es que ni quiero saber nada ni me interesa nada. Eso me parece un entretenimiento académico que no tiene ningún interés fuera de los esenios, estenios y revistas indisadas. Y hace una herejía. Pero a los alumnos que os interesa literatura, olvidaos de todo eso si queréis sobrevivir. O aplicarlo mientras sea útil para aprobar el examen y sacar, luego olvidarlo. La verdad que es muy interesante todas estas cuestiones que estamos aludiendo ahora y que hay muchas cosas que se nos van a quedar fuera porque tenemos que dejar luego también un par de minutinos por si quiere intervenir algo el público. Entonces, tendríamos que plantear una última cuestión antes de cerrar para muy sucintamente tratarla, que yo creo que tanto pues desde vuestro punto de vista como autores y Guillermo como teórico, me gustaría preguntaros si tuvieseis que formular un deseo para el futuro de la literatura asturiana, quizá una alerta también, pero me parece más interesante el deseo, ¿cuál sería? El deseo, que lo diga primero, Guillermo. Vale. ¿Me escuchaste, Guillermo? Que igual no me escuchaste. No. Que si... que me toca a mí, ¿no? Sí. Eso es lo que entiendo. Un deseo, sí, lo del deseo sí que lo escuché. Es posiblemente la pregunta más difícil o la cuestión más difícil de pensar, sobre todo sin que quizás tengan consecuencias o repercusiones. Quizás el deseo que yo le pediría a la literatura asturiana es que no se conforme meramente con existir, ¿no? Que aspire un poco a ser literatura, como decía antes, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que la historia de la literatura asturiana sigue consolidándose, pero se ha consolidado durante todos estos años. Lo mencionaba Berta antes, ¿no? La proliferación de historias de literatura. Vaya, por Dios.
pero no se tiene que simplemente conformar con ser una huella, ¿no? Sino simplemente con ser literatura, y sobre todo que no caiga un poco en la autocomplacencia, ¿no? Hay un titular que a mí me gusta bastante, de Marta Mori, en una entrevista creo que reciente. Dice: la literatura asturiana tiene que dejar de mirarse el ombligo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Dejar de mirar el ombligo y aspirar no a una autocomplacencia, ¿no? Sino a explorar todo tipo de temas y de formas y de estéticas y ningún tipo de complejo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, de habitar en relación, que es lo que lleva haciendo desde los impulsos iniciales. Y ello, ¿no? Yo creo que me parece fundamental que editoriales grandes de poesía, como hoy en día, como Ultramarinos o La Transversal, estén incorporando en el catálogo autores que escriben en asturiano, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y que nos augura un buen futuro si todo ello sigue igual, ¿no? Y bueno, por supuesto, la oficialidad. Por Eso supuesto. es fundamental también para consolidar a nivel institucional, ¿no? Lo decía Berta antes, pues que se pueda seguir fabricando, ¿no? esa literatura. Vale, muchas gracias, Guillermo. ¿Te ves con confianza ya o dejas a Berta primero? Un deseo. Sí. Yo que soy muy prosaico y lo único que puede venirle bien a la literatura asturiana es que escritores asturianos de talento, que no abundan, decidan o escriban en asturiano. Si un escritor de talento, bueno, que da igual que va en castellano o en asturiano, pero que los que escriben en asturiano no sean, con perdón, desecho. Los que no pueden competir en el mercado y en asturiano se publica porque es subvención, etc. No, que es gente de talento. Bueno, un ejemplo de gente de talento que decidió, y que, en fin, otra cosa familiar, que era asturiano, es Jaime Martínez. A Jaime Martínez le conocí en uno de estos encuentros que teníamos aquí sobre la Cátedra Larco, sobre Benía Juaristi, etcétera, literatura y revolución. Alguien del público preguntó, bueno, se pregunta siempre muchas tonterías entre el público, no lo digo para que no pregunten, pero bueno, había profesores, pero alguien hizo unas preguntas muy interesantes, un joven que estaba en una esquina, y cuando salía, como eran las únicas preguntas de interés, dije, ¿a qué curso vas? Porque no le conocía a la universidad. Dice, empiezo el año que viene, estoy todavía en el instituto. Era Jaime Martínez, entre alumnos de instituto, ya preguntaba y decía cosas mucho más interesantes que todos los profesores que estaban allí. Publicó luego en castellano, ganó un libro, un premio en Hiperión, etc. Es una persona de mucho talento. Y luego le dio por escribir en asturiano. Ganó el premio, creo que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven en castellano, y en lugar de seguir en ese camino que tenía de todo lo demás, decidió pasarse al asturiano. Y a veces escribió unas novelas que sí, Jovellanos astronauta y una serie de cosas que yo me pierdo un poco por ahí, pero de lo que no tengo ni duda es que tiene mucho talento. Y cuando personas con talento se dedican a estudiar asturiano, eso es bueno para la literatura asturiana y tiene futuro. Y cuando los que se dedican a publicar en castellano son los que lo intentan en castellano, luego lo traducen, por aquí no lo publican y luego tal, pues no lo digo por Berta. Es que recuerdo su novela que me la dejó a leer mucho antes de que se publicara, como La piel al sol de una salamandra, ¿no? Como es, con la piel de una lagartija, una novela que pareció maravillosa y que yo dije que debería publicarse en alguna editorial importante, Tusquets, porque era como una serie. ¿Has seguido escribiendo? Seguiré. Como una serie de novelas protagonizadas por mujeres en asturianos, muy interesante. No salió en castellano por lo que sea, pero hay que tener en cuenta, o no salió en su momento, en realidad salió mucho después, ahora que se ha publicado ya en una editorial asturiana y demás. Pero lo que quiero decir, aparte de otras serie de cosas, es que, y aquí enlazo con lo de Joan Bello, Les Noticias, es que un gran escritor en asturiano es también, si él quiere, un gran escritor en castellano. Puede decidir no publicar en castellano o decidirlo, pero es un gran escritor, porque la competencia literaria está, si dominas dos lenguas, están las dos lenguas que dominas perfectamente.
Y lo mismo que Álvaro Cunqueiro es un gran escritor gallego y un gran escritor en castellano, las dos lenguas, pues cualquier escritor asturiano, Berta Piñán, puede por militancia decir que ella no publica, que los libros los escribe en asturiano y luego pero si quiere escribir en castellano es tan gran escritora como en asturiano, eso no tengo ninguna duda. Y esto se demostró porque nuestro amigo Joan Bello, que tan renuente era, yo no traduzco, yo en castellano no sé, yo es que no se me da, yo es que no sé qué, de pronto por razones económicas pasa, cierra las noticias y tiene que escribir en El Comercio. El Comercio es un periódico de Gijón, está en mala situación, pero que también publica en asturiano y en castellano. Pero la política del periódico es que los textos en asturiano se pagan menos que en castellano. O porque lo vende menos la gente, o tiene tan subvencionado, otro tipo, que el público que compra. Entonces él se pone aquí sus artículos en castellano. Y ha escrito en estos últimos, yo creo que 20 años, una serie de artículos en El Comercio que son capítulos del libro y que muchos de ellos son obras maestras. O sea, que esos textos luego reunidos en libros, muchos de ellos, acreditan que Joan Bello, y eso lo repito siempre, es el gran escritor en asturiano y es un gran escritor en español, que cuando se no se le puede dejar de lado. Lo mismo que Cunqueiro está en literatura castellana y literatura gallega. O Rosalía de Castro, si quiere más lejos. Follas Novas, pero en las orillas del Sar, también, a la vez. O sea, que tampoco tenemos que tener ya pasó la militancia de que es una lengua u otra, escribimos en la lengua que conviene en cada momento, si la conocemos, y lo que importa es que escribamos algo valioso, algo de verdad. Lo que importa en asturiano, como en español, es gente con talento que escriba. Muy bien, muchas gracias, José Luis. A ver, Berta, si puedes, muy sucintamente igual. Ya no sé qué decir, la verdad. Pero bueno, empiezo por el final, que el deseo era, ¿no? Sí. No podemos pasar por riba de que el nuestro deseo fundamental sea la oficialidad, porque claro, estamos en una anomalía. Escribimos en una lengua que tiene una anomalía político-social importante y por lo tanto tenemos que desear que esa anomalía, después ya podremos tener talento o no. Yo creo que esa anomalía no influye en la escritura. Sí, bueno, yo pienso que en la escritura no, pero en el producto y en el mercado y en todo lo que está en el sistema literario asturiano influye de una manera radical. Entre otras cosas, no podemos tener, por ejemplo, los premios literarios nacionales, de los que falaba Xaime Martínez, tuvo el premio nacional en castellano, pero no podría, con ese mismo libro escrito en asturiano, no podría tenerlo, por ejemplo. Y eso genera... El Premio Nacional de Literatura Asturiana. Bueno, pero ya es muy importante en la cadena en que se produce, ya no fuera, sino aquí, en lo que se produce aquí. Que si Xaime Martínez o quien sea tiene el Premio Nacional en asturiano, ya es muy importante para el asturiano, para la lengua y para la literatura asturiana. Y es muy importante, yo creo que son fechos que parten de la oficialidad, porque sabemos que la ley está ahí, bueno, siempre jugando con la idea de que como no somos una lengua oficial, no podemos participar de ese mercado. Bueno, por tanto, yo no voy a pasar por alto la idea del deseo de la oficialidad, como no, y como reivindicación. Sí, es verdad que también pienso, como Guillermo, que se pasó ya hay tiempo de lo identitario, de la escritura de lo identitario a la escritura los universales, el talento y demostrar que nuestra literatura puede conversar con las literaturas no solo periféricas, que al principio era casi la nuestra opción, conversar con los demás que también son en lenguas minorizadas. La nuestra literatura, el deseo mío, y que converse con las literaturas del mundo, converse en el buen sentido del término y desde lo que somos, obviamente, porque no somos una literatura que tiene una producción diversificadísima, porque somos una sociedad también, tanto en número como en lengua, que tiene unos límites, pero en esos límites que podamos conversar podamos tener esa conversación con las literaturas del mundo. Y sí, huyendo de la autocomplacencia, del ensimismamiento, que muchas veces nos dio por ahí durante temporadas demasiado largas, y huyendo también de ese otro, fugiendo de esa otra cosa que es el victimismo, ¿no? Caer en el victimismo, que esto yo creo que no es incompatible con desear la oficialidad y saber la repercusión en cadena que tiene para la literatura asturiana podría tener la oficialidad de la lengua. Pero no podemos caer en el victimismo ni tampoco en el ensimismamiento de que como no tenemos una lengua oficial tampoco vamos a hacer las grandes obras de la literatura. Tendremos que escribir todo aquello lo mejor que podamos y tendremos que crear también o apoyar ese sistema que hay editorial, etcétera, etcétera.
Pero bueno, los deseos son muchos, claro, pero yo deseo una cosa que lleva produciéndose a lo largo de estas 5 décadas de la literatura contemporánea y espero que se siga produciendo porque ya la condición de posibilidad, que ya el relevo generacional, el que realmente haya esa xente como Xaime ou como María García ou como Fran que van conformando con su propia visión de la literatura, que no llega ni de la primera generación, ni de la segunda, ni de la tercera, si la podemos contar. Otra visión de lo que lleva para ellos y para ellas la literatura asturiana, otras voces y otros caminos, y que además, también tiene razón Martín, yo creo ahí, que van alternando una lengua con otras y complejos también, incluso en el mismo libro, ¿no? Si no recuerdo mal, María escribe poemas en asturiano y en castellano en un mismo libro. En fin, esta naturalidad en la que convivimos también remítenos a fugir del conflicto inicial que teníamos entre les lingües, que parecía que teníamos que estar engarrados. Yo creo que eso no va a favor de la literatura asturiana, estar engarrados como si les lingües nos destrozaran por dentro y tuviéramos que estar en pelea. Yo creo que esta naturalidad de esta generación que escribe en asturiano y que escuelle, además, de una forma clara, como Xaime y como María, y que escriben en asturiano, en castellano, unos son físicos cuánticos, otros no sé qué, son xente talentosa en todos los sentidos de la su experiencia vital, que escuellen por decisión, y por decisiones que cuando los sientes falar de ellos son decisiones meditadas y además bien diferentes unas de otras, por lo tanto hay muchos motivos para escribir en asturiano y para hacer literatura en asturiano. Esta generación que creza y que se vaya renovando. Si no tenemos relevo generacional, pues bueno, estamos abocados a una literatura que tendrá un final, un corpus guapo probablemente, o donde podamos recrearnos, pero en realidad el mío deseo y el relevo generacional, en el mejor sentido del término. Bueno, muchas gracias Berta, muchas gracias José Luis y muchas gracias. Pregunta al público ahora. Son las 5, me temo que igual no hay tiempo para preguntas porque tenemos que dar paso ya a la conferencia de Paquita y seguir con el programa. Entonces es una pena porque se trataron cuestiones muy interesantes en la... ¿Qué? ¿Hay posa café? Bueno, pues entonces si queréis igual alguna cuestión sí que se puede... Pregunta si alguien quiere. Sí. No quiere. Es que yo pensaba que iba a ir a conferencia inmediatamente después. Que Entonces, en el medio. sí. Tú que citaste desde el seu inicio la literatura asturiana, desde la tertulia Oliver, ofertando libros para leer a uno y a otro, y seguiste haciendo la crítica en periódicos, en revistas, a tantos libros, vamos, a tantos autores asturianos. ¿Podrías decir si te sientes por un lado muy orgulloso de alguna cosa y muy decepcionado de alguna otra? ¿Podéis establecer... ¿Orgulloso de alguna cosa de qué? ¿De mi vida? No. De ese ya que hiciste alguna recomendación que no tuvieras que haber hecho. O en cambio, otras recomendaciones que... Lo que ocurre es que a veces es una suerte estar allí, estar atento, porque al escritor de valor no es porque el crítico diga que tiene valor. Lo que hace el crítico, el antólogo, es verlo antes que otros, pero no le demuestra, no dice el talento saldría más adelante, tú lo ves antes, pero no tienes ningún mérito, más que el de estar alerta y verlo. Porque yo creo, lo decía en una reseña hablando contra alguien, que es lo que se llama hay una competencia lingüística, en español, la lengua que sea, hay una competencia literaria, que a veces no se tiene. Sabemos francés, pero los poemas no distinguimos si es bueno o malo. No tenemos competencia literaria en francés y no lo sabemos muy bien. No tenemos competencia literaria en inglés, o la tenemos o no la tenemos, en español sí. La competencia literaria, esto no lo debería decirlo, voy a decirlo bajito que no se entere nadie. La competencia literaria entre los estudiosos de literatura no suele ser muy abundante. Espero que no se entere nadie. Quiere decir que una cosa es estudiar literatura como historiador, como archivero, como gente que cataloga este autor y este otro, y los que hay y los que no hay, y haces un recuento que es muy útil, que es como el archivo, y otra es detectar. Es fácil que un autor, un profesor de literatura, no se equivoque al decir que Góngora es un gran poeta. Es fácil aceptar a cualquiera.
Pero entre la gente nueva, distinguir este cantamañanas de esta otra que hace, el otro, el de más allá, el que ganó este premio, como si el premio... ¿Saben cómo se dan los premios en la agencia de literatura? Yo he estado en alguno. El jurado son 20 personas, o 25. De esos 20 personas, quizá 4 son expertos en literatura, cogidos por el ministerio. El resto es un señor o señora que lo escoge la conferencia de universidades, de rectores, la CRUO. Otro lo escoge la Academia de la Lengua. Otro lo escoge la Academia Vasca, otro la gallega. Yo en broma decía, pero ya no hay asociación de amas de casa, no. Pero la asociación de mujeres que defienden no sé qué también escogen a uno. Y la asociación de escritores. O sea que en esos 20, el que salga uno u otro depende de acuerdos, etcétera, y los han leído los que lo sacan. Y cuando la gente se van a gloria, no. Es que ha sido premio, puede ser un libro malísimo, yo esto lo he visto. O finalista, todavía peor. Porque generalmente a la hora de votar de 2, tú votas el que quieres que salga y no votas el segundo que te parece bueno. Votas el peor porque no hay que votar nadie. O sea que a veces el segundo es... O sea que no hay que fiarse, hay que fiarse. La gente que le interesa literatura, que no tiene por qué interesarle, como no puede no gustar de la ópera, no es obligatorio. Tiene que fiarse de su lectura, su olfato, su instinto. ¿Quién es el mejor prescriptor de lecturas? La mesa de novedades. Tú pasas de vez en cuando por Cervantes o por Matadero 1, por donde sea, te interesa la novela, ojeas las novelas que han llegado. ¿Piensas la poesía? Ojeas la poesía. ¿Piensas el ensayo? Ojeas. Y de pronto, si tienes olfato, esto, y te lo llevas. Tú eres el que seleccionas y esto es un bodrio. Este señor teórico de no sé qué y le falta lo importante, lo que tú sabes, o esta novela que empieza aquí. Bueno, entonces quiero decir que tenemos que ser un poco, formar nuestro propio gusto, nuestro propio criterio y fiarnos de él. Y no de premios, instituciones, ni de oficialidades, ni de lo que decida Pepito, Juanito. En la oficialidad, tampoco lo escuches esto. Tiene otros valores. Para encontrar salida como personas asturiano, para esto, para no sé qué, cosas todas muy útiles. Hay que ganarse la vida y es muy útil, la gente aprende y lo ve que le apretar esas cosas. Pero para crear buenos escritores, da igual que sea oficial, que no sea oficial. Barbón no crea buenos escritores, no te engañes. Aunque lo hagas oficial, no vas a cambiar nada. Bueno, no he dicho lo que he dicho, ¿eh? No coste nada. ¿Alguna otra cuestión? No sé, Paquita. No, yo quería un comentario, pero creo que podemos... un comentario, no una reflexión falta, no tenéis falta contestarme, ¿no? Pero es un tema que yo misma me lo pregunto, yo misma lo uso, pero es el tema de lo universal. Hay muchos universales, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo que ya era universal hay 30 años, Claro. o lo que no era hoy es universal. Yo creo que ya la búsqueda de Claro, los universales, ¿no? Y es un concepto muy escolarizo, ¿no? Que puede pillarnos. Nada más eso, no tenéis que contestar. Bueno, pues entonces yo creo que si hay alguna otra cuestión que tratar, la podemos tratar ahora haciendo la posa café, que ya vamos un poco pasados de tiempo para luego volver aquí puntuales. Nada, Guillermo, bueno, muchas gracias por estar ahí a pesar de las complicaciones técnicas, que os pido también perdón por los fallos que hubo con el tema de internet y la visualización. Y nada, darte las gracias por tu presencia en la mesa. Nada,